Mazda sigue evolucionando su particular concepto revolucionario de mecánicas más eficientes que no afectan al placer de conducción. El anterior Mazda 3 ya estrenó un conjunto de tecnologías Skyactiv aplicadas específicamente a un motor de gasolina Skyactiv G que prometía unas mejores prestaciones con un consumo reducido, algo que cumplió y que se ha evolucionado al nuevo Mazda 3. Un motor de 122 caballos que ya hemos probado hace unos meses, pero que no es del que te vamos a hablar hoy, sino del Skyactiv X. Si las tecnologías Skyactiv fueron revolucionarias en su momento, esta no lo es menos, todo lo contrario, porque no existe a día de hoy en el mercado nada similar a este Skyactiv X. Antes de pasar a hacerte una explicación más técnica, voy a comentarte dos puntos iniciales. La primera, funciona prácticamente como un diésel, es decir, tiene unos consumos bajos y tiene un encendido por compresión, que luego no es tanto así, pero vamos a conocerlo. Y segundo, promete unos bajos consumos con una mayor potencia y un mayor rendimiento frente al Skyactiv G de 122 caballos, que es del que deriva. Este tiene 180 caballos, un poquito más de par y por supuesto mejores prestaciones. Así que, ¿qué te parece si vamos a conocer este nuevo Mazda 3 con el motor más revolucionario que puedes comprar a día de hoy en el mercado? Pero bueno, entonces, ¿cómo funciona este revolucionario motor Skyactiv X de Mazda? Primero voy a intentar explicarlo de forma más o menos sencilla porque detrás de todo esto hay mucha técnica y mucho desarrollo que acabaría dándonos una explicación demasiado densa para, yo creo, el usuario medio de este tipo de coche. Entonces, lo primero que hay que entender es que Mazda nos dice que este Skyactiv X funciona como un motor diésel, es decir, como un motor con encendido por compresión. El encendido por compresión, para que lo entendamos, tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, una vez se comprime toda la mezcla, combustiona en la cámara de combustión de forma homogénea. Esto hace que la combustión sea más rápida y que además se pueda crear una mezcla muy pobre. Una mezcla muy pobre significa que hay mucho más aire que combustible. De hecho, es tan similar este Skyactiv X a un motor diésel que incluso la válvula de mariposa permanece la mayor parte del tiempo abierta. Esto significa que entra una mucho mayor cantidad de aire que, por ejemplo, en un motor de gasolina convencional. Sin embargo, tiene limitaciones. Mazda nos dice que este motor podría funcionar directamente sin bujías, sin chispa, pero las limitaciones justo chocan con la intención de Mazda de crear coches eficientes, pero que no renuncien al placer de conducción. Por ejemplo, si funcionara como os digo, tendríamos que limitarnos a unas revoluciones bajas, medias, prácticamente como un motor diésel. Entonces, ¿qué ha hecho Mazda para eliminar estas limitaciones? Pues realmente ha hecho tres cosas. La primera, instalar unos inyectores de ultra alta presión, una presión muchísimo mayor que la de un motor de gasolina convencional. La segunda ha sido instalar un compresor volumétrico, no un turbocompresor, sino un compresor volumétrico que provee al motor de una mayor cantidad de aire cuando lo necesita. Y la tercera es un sistema denominado SPCCI. SPCCI significa básicamente encendido por compresión controlado por chispa. Por chispa significa que este Skyactiv X sí lleva bujías, al contrario de lo que muchas veces hemos pensado o nos prometían que este Skyactiv X no iba a tener bujías o iba a ser el primer motor de gasolina sin bujías. Sí las tiene, de hecho funcionan todo el rato y te explico cómo. ¿Qué ocurre en las entrañas de este motor Skyactiv X cuando está funcionando? Pues pasa lo siguiente. Cuando el pistón se encuentra en su fase de admisión, se inyecta una mezcla muy pobre, es decir, se inyecta mucho aire y muy poquito combustible. Una vez empieza a subir y se encuentra en su fase de compresión, la parte más alta, se inyecta una parte extra de combustible muy cerca de la bujía. Es entonces cuando se produce la chispa, lo que hace detonar esa parte extra última que hemos inyectado y la presión genera la combustión del resto de la mezcla. Una combustión muy rápida y muy homogénea que hace que este Skyactiv X sea
más eficiente. Mazda entonces nos dice que este sistema o este encendido por compresión puede funcionar hasta el 80% del tiempo que estamos conduciendo. Yo sinceramente, después de probarlo, ahora os cuento más impresiones, creo que es incluso mayor el tiempo que puede estar funcionando y aprovechándonos de este tipo de encendido. En cualquier caso, como tiene bujía, una vez necesitamos mayor respuesta o incluso subimos las revoluciones, pasa a funcionar como un vehículo convencional de gasolina, es decir, con un encendido por chispa tradicional. De hecho, Mazda nos dice que ese encendido por chispa funciona en el arranque, cuando el coche está en frío, y en fases de aceleración fuerte. Ahora, más adelante, pues voy a explicarte cómo funciona, una vez estamos a los mandos, este sistema Skyactiv X. Bueno, y una vez conocida la teoría, vamos a poner en práctica toda esta técnica conduciendo el Mazda 3 con motor Skyactiv X. Como os he dicho, emplea un encendido por compresión para funcionar y es algo que, sinceramente, apenas se nota. Quiero decir, si conduzco este Skyactiv X y luego me bajo y me conduzco un Skyactiv G, pues la verdad es que el funcionamiento es prácticamente igual. Funciona como un gasolina atmosférico normal y corriente, no tiene un sonido diferente, ni un tacto diferente, ni siquiera se notan más o menos vibraciones. Es un motor, como ya conocimos en el Mazda 3 con el motor de 122 caballos, un motor muy suave, muy elástico, pero tiene la particularidad efectivamente de que, bueno, pues al ser gasolina y atmosférico, pues el par y la potencia pues las da arriba. Por lo tanto, es una de las pegas que podríamos ponerle a este motor, en general a los motores Mazda, y es que si queremos respuesta, junto a unos desarrollos de cambio pues bastante largos, pues tendremos que bajar no pocas marchas para tener más salida. Pero fuera de eso, la verdad es que me está sorprendiendo este Skyactiv X porque el sistema que os comentaba antes, el SPCCI, que es el sistema de encendido por compresión con bujías, pues la verdad es que me está sorprendiendo porque está funcionando más de lo que yo pensaba. Yo esperaba el típico sistema de desconexión de cilindros que tienen otros motores y que tiene incluso el Skyactiv G de 122 caballos, este no, que es un sistema que funciona bajo unas circunstancias demasiado concretas para sacarle muchísimo partido. Entonces esperaba eso realmente de este sistema y no es así. Como os he dicho, apenas no, es que no se nota la diferencia de cuando entra o cuando empieza a hacer un encendido por chispa convencional, que ya sería a altas vueltas o bajo una alta carga. No se nota y de hecho lo único que te indica que está funcionando es una pantalla específica dedicada a ese sistema que, bueno, pues enciende un gráfico en verde que te está diciendo, oye, está funcionando o no está funcionando. Entonces es la única forma de saber si efectivamente le estamos sacando partido a ese encendido por compresión. Por lo demás, pues la verdad es que no se nota. Incluso en una carretera de estas, de curvas, si queremos practicar una conducción un poquito más dinámica, no voy a decir deportiva, estirando más las marchas, porque entonces sí que entraría el encendido por chispa, funciona, sigue funcionando. Yo la verdad es que esperaba que en cuanto pisaras un poquito el pedal, empezara a funcionar por chispa normalmente. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy en tercera, a 2500 vueltas, piso a fondo y el sistema sigue funcionando, tercera a fondo, 4000 vueltas, esto sigue funcionando. Entonces le estamos sacando mucho rendimiento. El momento en el que pasa el encendido por chispa es realmente cuando estamos conduciendo por encima de las 4500 vueltas y no siempre. Es decir, si estamos por encima de 4500 vueltas a punta de gas, tampoco tiene mucho sentido, pero a punta de gas el sistema sigue funcionando. Si ya a partir de ahí empezamos a acelerar más, ya sí que empieza el encendido por chispa convencional. Por cierto, un cambio que sinceramente no se nota. Como os decía, para saber que está funcionando o no hay que mirar la pantalla, porque no se nota ni un cambio de comportamiento del motor. A lo mejor puede tener un poquitín más de chicha, pero sinceramente apenas se nota. No hay un cambio de sonido, no hay un cambio de nada. La verdad es que está muy bien conseguido en ese sentido.
Pero bueno, lo verdaderamente interesante de este sistema no es tanto el funcionamiento, sino que el consumo teóricamente es bajo. En los kilómetros que he estado probando este coche en diferentes circunstancias, tanto en una carretera de curvas como esta, como en autopista, como en ciudad, pues la verdad es que como se le saca mucho partido a este sistema, pues el consumo es bajo prácticamente todo el tiempo. Hasta el punto de que si somos conservadores, la verdad es que no aceleramos mucho, vamos a velocidades moderadas y constantes, pues el consumo puede ser muy cercano a los 5 litros a los 100. Por lo tanto, sí cumple con eso que nos prometía Mazda de tener un motor de gasolina con consumos de diésel. Luego ya, si empezamos a usarlo pues en una vida cotidiana, digamos, como lo he estado haciendo yo a lo largo de estos kilómetros, pues tenemos un consumo que sinceramente está bastante bien. Ronda los 6,5 litros a los 100. Es difícil subirlo de 7, por lo tanto, salvo evidentemente si hacemos una conducción muy deportiva que subirá todo lo que queramos, ¿no? Pero se está moviendo en torno al 6,5, que es un consumo muy bueno para un motor de 180 caballos. El problema es lo que os decía al principio, que claro, 180 caballos, bueno, hay que estirar bastante, son 180 caballos a 6.000 revoluciones, por lo tanto ya no estamos aprovechando ese sistema SPCCI y además, que es el problema básico de los motores de Mazda, es que al ser atmosféricos obtienen una cifra de par bastante moderada, en este caso 224 Nm, y además a 3.000 revoluciones. Por lo tanto, es un motor que hay que subir subir de vueltas para tener una respuesta intensa, o al menos que sea agradable. Otro detalle que tiene este Mazda, como os decía, respecto al 122, no tiene el sistema de desconexión de cilindros, pero sí la microhibridación, una microhibridación a 24 voltios que no mueve nunca el motor eléctrico, el coche por sí mismo, pero sí lo ayuda al motor térmico en fases de aceleración e incluso en el arranque para que consuma un poco menos. Lo bueno es que son dos cosas realmente, porque eso en la conducción no se nota, pero tiene dos cosas buenas. La primera es que tiene una etiqueta eco, por lo tanto tiene las ventajas asociadas a la etiqueta eco como un híbrido convencional. Y la segunda ventaja es un sistema de start-stop que lo llama Mazda iStop, que lo que hace es que, bueno, pues esa correa integrada, movida por el sistema eléctrico de 24 voltios, pues también hace las funciones de motor de arranque cuando está activado el sistema Start-Stop, y lo que hace es que no solamente lo arranca de forma muy rápida y de forma imperceptible, sino que puede alargar el momento en el que vuelve a arrancar el motor y consumimos menos combustible. De hecho, para darte un ejemplo, en este Mazda 3 Skyactiv-X con ese sistema microhíbrido, una vez se apaga el motor, podemos incluso pisar el pedal de embrague, meter la marcha, y hasta que no soltamos el freno y empezamos a acelerar un poco y empezamos a soltar ya un poco embrague, no se enciende el motor. Por lo tanto, está aprovechando mucho mejor ese momento de parada en el que el motor no está consumiendo porque está apagado. Bueno, pues una vez probado este Mazda 3 con el motor Skyactiv-X, toca sacar conclusiones. La primera pregunta es, ¿merece la pena por consumos? Pues la verdad es que sí, sobre todo si tenemos en cuenta su potencia. Tiene un consumo bastante ajustado, sobre todo cuando llaneamos o incluso no le exigimos demasiado a la mecánica. De hecho, ese motor Skyactiv-X con ese sistema SPCCI del que os hablaba antes, pues la verdad es que se le saca mucho partido en una conducción totalmente normal. Funciona prácticamente siempre, yo diría que incluso el 85% o más del tiempo. Lo que me lleva a una segunda pregunta. Está muy bien los consumos, pero ¿y el rendimiento? Porque estamos comparando este Skyactiv-X de 180 caballos con el Skyactiv-G de 122, es decir, una potencia bastante superior que no se deja notar tanto. Pasa lo que ocurría con el 122, es un motor, digamos, gasolina atmosférico, aunque este es un poquito más técnico, pero bueno, gasolina atmosférico que tiene un funcionamiento pues bastante particular, como un gasolina atmosférico, es decir, si queremos rendimiento tenemos que subirlo de vueltas. Si lo subimos de vueltas dejamos de funcionar con el modo SPCCI activado, por lo tanto el consumo ya no es tan bajo.
Esto no me preocupa tanto lo del consumo, sino lo de la respuesta, y es que tiene un par bastante limitado, lo cual, pues bueno, la respuesta no es ni de lejos equiparable a un motor turbo de potencia similar. De hecho, si me preguntan qué potencia podría estar dando este coche en las sensaciones que me da al conducir, pues estaría rondando un entorno de 150 caballos aproximadamente. Esto no quiere decir que falte potencia, lo que pasa es que hay que acostumbrarse y que cambiar un poco el chip. No es un motor turbo, por lo tanto tendremos que bajar una, dos e incluso tres marchas si queremos realizar un adelantamiento. También es cierto que los desarrollos son bastante largos, por lo tanto lo que ganamos en consumo lo perdemos un poco en prestaciones. Por último está el tema del precio. Este Mazda 3 que ves aquí, con el motor Skyactiv X, tiene un precio de partida de 28.000 euros sin ningún tipo de descuento. Por 500 euros más tienes la versión Sport Sedan, y además tengo que decirte otra cosa más, y es que este Mazda 3 con este motor X puedes elegirlo también con cambio automático e incluso con tracción total. La tracción total no llega al modelo sedán. Por otro lado, el otro que tiene este Skyactiv X en la gama Mazda es el CX-30, recién lanzado, una especie de crossover sub basado en este Mazda 3, un poquito más habitable, con otro diseño un poquito distinto, que este parte de un poquito más de 29.900 euros, pero tiene unas prestaciones y unos consumos bastante similares a este coche. En definitiva, si te ha gustado este vídeo, lo has encontrado interesante, no olvides darle like, suscribirte al canal y no perderte ninguna de nuestras pruebas. Nos vemos en la próxima.